damos la bienvenida a la Escuela Bíblica de Palabra Pura Blaze. En estas 227 enseñanzas vas a aprender a profundidad lo que significan las Escrituras. Las Escrituras dicen que mi pueblo se pierde porque le falta conocimiento. Y eso es lo que queremos hacer por ti, que tengas el conocimiento necesario para que aprendas lo que Jesucristo ganó por ti y para ti en el sacrificio en la cruz del Calvario. Por eso, manos a la obra, empieza a estudiar, que estas 227 enseñanzas te abrirán como nunca las Escrituras para el beneficio de tu vida y tu familia. Bendiciones. En la serie que estamos actualmente, la historia de Blaze, contamos todo el recorrido del ministerio y mostramos cómo empezamos a unirnos a una iglesia en la ciudad de Pereira que se llamaba Iglesia Filadelfia, que fue a razón de una tía mía que se llama María Elena Orozco, que nos insistió que ayudáramos con la palabra a esta iglesia y con el conocimiento del ministerio para poder sacar a la iglesia del lugar de donde se encontraba. Lo que sucedió fue una conexión bien interesante, porque debido a esta conexión divina empezamos en la radio y empezamos en los CDs y empezamos con la página web. Al mismo tiempo estábamos ahora inscribiéndonos en una nueva escuela bíblica que duraba 3 años en Estados Unidos, del ministerio de Andrew Wommack, conocido como el padre de la gracia. En Estados Unidos, el padre de la revelación de la gracia. Este hombre lleva en el ministerio desde hace mucho tiempo, desde los 70s, y era por primera vez que yo lo estaba escuchando en Estados Unidos. Rafael ya lo conocía, mas no lo había seguido porque Rafael se movía simplemente en el círculo de la fe. Y en este momento, cuando le pregunto yo a Rafael, ¿quién es Andrew Wommack? Me dice, él es un muy reconocido ministerio muy grande en Estados Unidos, pero en realidad no lo he seguido. Y yo le dije, es muy interesante, todo lo que dice aclara los puntos en los cuales tenía yo como ciertos vacíos, hace unas conexiones perfectamente claras entre la fe y la gracia y me está ayudando muchísimo a comprender mucho más claramente la palabra. Entonces Rafael me dijo, ok, vamos a ver a Andrew Wommack, que va a estar en Washington este fin de semana, así que 4 horas de viaje para Washington, a buscar hotel para podernos quedar en las conferencias que generalmente duran 3 días y son conferencias que duran toda la mañana. Sale uno a almorzar y después empieza la segunda parte en la noche. Así son las conferencias en Estados Unidos, no son de una horita, son conferencias de esto se viene a aprender. Y en esa conferencia recordamos mucho cómo él empezó a enseñar sobre Hebreos. Recuerdo el libro que estaba enseñando, mas no recuerdo el capítulo. Pero lo que él estaba diciendo era algo que Rafael se había preguntado hace mucho tiempo y le estaba dando una respuesta muy clara. Y entonces recuerdo que estábamos en la conferencia y yo volteé y le dije a Rafael, eso que está diciendo, y Rafael me dijo, shh, silencio, déjeme seguir escuchando qué es lo que está diciendo, porque lo tenía completamente cautivado lo que estaba diciendo y me dice, wow, eso era. Claro, Rafael viene desde 1993 y en el 2012 entiende una conexión que no había visto. O sea, es que esto dura uno toda la vida aprendiendo, Rafael. Sí. Después de esa conferencia de 3 días, lo primero que me dijo Rafael, entiendan, en este momento él trabaja para 5 compañías, trabaja también como pastor, viajamos a Sudamérica una vez al mes a dar una conferencia. Al mismo tiempo, también cada 3 semanas vamos por 2 días a una escuela bíblica en Texas donde somos profesores titulares y estudia aviación. Por eso yo les digo, las horas de sueño de él eran 4 horas.
Esas eran sus horas de sueño. 4 horas. Y en este momento salimos de ese sitio y me dice, Adriana, vamos a tener que entrar a esa escuela, porque este señor está haciendo unas conexiones tan impresionantes que quiero saber más. Y yo, Rafael, ¿y cómo vas a hacer? No sé, el Señor nos dará la gracia para hacerlo, pero esto hay que hacerlo. Así que nos embarcamos en la tarea de una nueva universidad bíblica por 3 años, diariamente, al mismo tiempo de todas las cosas. Fue ahí que tuvimos el honor de conocer a este señor. O sea, es un honor porque uno también lee hombres que solo puede leer ya porque ya no están, como Kenneth Hagin, ya murió, o Billy Joe, ya murió, o Smith Wigglesworth, ya murió, o Kenyon, o John G. Lake, o D.L. Moody, ya murieron, ya no están. Pero tener enfrente a quien es considerado hoy como un padre de una revelación que había estado escondida, que no había podido ser dada al público porque la oscuridad tenía tapada esa verdad, y que ahora salga a la luz, es un honor grandísimo por estar delante de estas personas. Y contamos con la gracia, Rafael, de que cuando vino a la escuela, los directores de la escuela nos dijo, Andrew Wommack quiere comer con ustedes. Así que otro honor. Sí, pero ¿sabes qué, Adriana? Todo esto suena, a mucha gente le parece que es, ¡ay, qué magnífico, qué bueno, sobrenatural! Y lo pueden poner como quieran, pero la cuestión es que esto no es para uno tirarse flores a uno mismo, pero la cuestión es los esfuerzos que uno hace. Eso es lo que la gente, yo creo que no entiende, o la gente no lo quiere reconocer, que todo esto no viene simplemente porque tuvimos un sueño, o Dios nos dio una gracia que las otras personas no tienen. No, porque si tú y yo hemos tenido el honor de sentarnos unas cuantas veces y poder cenar con Andrew Wommack también, y con otros predicadores, y todos nos hablan de los sacrificios tan grandes que han tenido que hacer en el proceso de la vida para poder estar donde están, y poder hacer y poder haber llegado a y logrado lo que han hecho. Entonces la gente piensa muchas veces que todas estas cosas vienen simplemente por ósmosis, se dice así en español, y la realidad no es esa. La realidad es que requiere una gran cantidad de sacrificio, requiere el que muchas veces no podemos salir con amigos, el que muchas veces no podemos ir al cine, el que muchas veces no podemos ir a fiestas, el que muchas veces no podemos simplemente no hacer nada un día y descansar. ¿Por qué? Por las obligaciones y la cantidad de trabajo y cosas que tenemos que hacer. Entonces, cuando llega el fin de semana, como la gran mayoría de la gente dice, ay, tengo un fin de semana para no hacer nada. Yo el fin de semana es cuando más hago, porque durante la semana, entre el trabajo, la escuela y los viajes y todas las cosas, espero los fines de semana para yo poder hacer una cantidad de cosas que tengo que hacer. Y la gente dice, ay, llega el fin de semana y no hago nada. ¿Me entiendes? Entonces ahí es cuando hay que poner las cosas en la balanza, y lo que yo le pregunto a la gente, la razón por la cual tú sigues soñando en hacer algo y no lo has logrado es simplemente porque tú no has puesto las cosas en prioridades, porque tú no has tomado la responsabilidad de decir, voy a hacer lo que tengo que hacer para llegar a donde quiero llegar, sino simplemente estás esperando que alguien venga a llevarte a un sitio que nunca vas a llegar. Y la gente tiene que despertarse y tiene que decir, si ese es el sueño que uno tiene, ese es a lo que uno quiere llegar, uno tiene que hacer ciertos sacrificios y tiene que poner sus vidas en prioridades y empezar a decir, ¿qué es más importante? ¿El llegar a donde quiero llegar o salir al cine? ¿El ir a donde quiero ir y cumplir mis metas donde quiero llegar, o salir con mis amiguitos? O ver una película y sentarme 3 horas a ver la televisión que no me sirve para nada. Pero cuando uno empieza a poner las cosas en perspectiva y empieza a hacer y a poner las cosas en prioridades y decir, no, para yo poder alcanzar mis metas tengo que hacer esto y esto, y lo voy a hacer. Y entonces va a llegar un momento que lo vas a lograr. Pero todo esto, Adriana, que hemos hecho,
Todos estos sacrificios que hemos tomado. Adriana, la gente yo no sé si lo entiende, pero es un sacrificio cuando uno se levanta a las 4:30 de la mañana y trabaja todo el día y después irse a conducir 1 hora para sentarse en clase 3 y 4 horas y después conducir 1 hora a la casa, llegar aquí a las 10:30, 11 de la noche y al día siguiente lo mismo durante 3 años. Es un sacrificio y cansa y físicamente uno termina agotado. Pero la cuestión es, ¿a dónde quiero ir? ¿Qué quiero cumplir? ¿Cuáles son mis metas? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es el llamado que Dios ha puesto en mi vida? ¿Y qué es lo que yo tengo que hacer para cumplirlo? Es cuando uno empieza a pensar de esa forma, cuando empiezan a pasar las cosas. Rafael, y también que uno no es orgulloso, sino la sencillez del corazón. Porque cuando fuimos a empezar el colegio de Andrew Wommack, nosotros ya estábamos en el ministerio. Blaze Ministries está funcionando. Rafael lleva ya 2 décadas en el ministerio. Ya es reconocido, es profesor bíblico, ha sido pastor, evangelista, llevando misioneros, apoyando financieramente la obra. Y decir otra vez, voy a volver a estudiar. Y estar dispuesto desde día 1. ¿Cuántos llegaron allá? Recuerdo que estaba Wendell Park, una de las manos derechas de Andrew Wommack, y habían unas 500 personas en este sitio en Washington diciendo en la reunión de las personas que querían entrar a estudiar, que no es barato, vale $10,000 estudiar ahí el año, no es barato. Y estas personas están diciendo, queremos entrar a estudiar al ministerio de Andrew Wommack, pero yo soy un pastor. Otro decía, yo tengo un ministerio hace mucho tiempo. Y Wendell Park nos dice, a nosotros no nos importa que usted lleve 50 años en el ministerio. La verdad es que si usted quiere venir a estudiar en esta escuela, es porque algo necesita, que está viendo una luz. Entonces empieza desde día 1. Entonces decía, no, pero a mí póngame en tercer año. A mí no me pongan en día 1, póngame en las clases de tercer año. Yo ya sé el resto. Es decir, usted puede saber lo que sea y puede venir de donde quiera, dijo Wendell Park. Pero aquí empiezan de día 1, desde el primer día. Y nosotros estábamos dispuestos. De hecho, a mí ni se me pasó por la mente decirle a esa gente, ay, a mí métanme en tercer año. A mí ni se me pasó. Es la actitud de la gente que llega. Sí, Adriana, ahora que dijiste eso me acabo de acordar también en una de las conversaciones que estábamos cenando con los directores de la escuela de Raleigh, a la que asistimos nosotros cerca de aquí nosotros. Nos estaba diciendo que el año pasado llegaron 2 pastores y querían estudiar, pero el primer año obviamente es un año básico, donde hay muchos fundamentos básicos bíblicos. Entonces ellos no querían tomar el primer año porque es lo básico. Le dijeron al director, queremos ya empezar en el segundo año, y el director le dijo, no, tienen que empezar el primer año, y entonces no asistieron porque dicen, no, eso ya lo vemos, ya somos pastores, tenemos nuestras iglesias y queremos ya directamente entrar al segundo año. Y le dijeron, pues no, si ustedes quieren venir al colegio y quieren estudiar en este sistema, tienen que entrar por el primer año. Y no quisieron, y por lo tanto no asistieron. Uh-huh. Pero ahí es donde una vez más vamos al corazón de la gente. Uh-huh. Y obviamente, y tú y yo, Adriana, aunque llevamos años enseñando, haciendo conferencias, haciendo todo eso, teníamos que hacer los ejercicios que el currículum requiere. Y mucha gente que viene es la primera vez que se levanta enfrente a la gente en un púlpito. Muchos de ellos, aunque no van a estar en el ministerio, otros sí, pero muchos de ellos, aunque no han tenido la experiencia que tenemos tú y yo, teníamos que hacer las enseñanzas de 2 o 3 minutos y de como si estuviéramos haciéndolo por primera vez en nuestra vida. Pero lo tuvimos que hacer, ¿por qué? Porque es parte del currículum. Aunque tú y yo hacemos conferencias y todo eso, el enseñar 3 minutos, uy, dice, ¿cómo? ¿Me entiendes? Uno necesita 3 horas. Y la gente que se levanta por primera vez, el hablar 3 minutos es una eternidad. Uh-huh. Y se ponen a temblar y se ponen a sudar y a llorar y que unos nervios no comen la noche anterior para hablar 3 minutos. Uh-huh. Y aunque nosotros para eso pues nos parecía pues sencillo, no gran cosa, pero no es algo que le decimos al director, oiga, ya esto ya ellos sabían que eso es algo sencillo para nosotros, pero aún así teníamos que hacerlo. Uh-huh. Y eso es lo que la gente tiene que entender.
tiene que entender esto, que hay que hacer cosas, hay ciertos sacrificios, hay ciertos parámetros que tenemos que poner en orden en nuestras vidas para llegar a donde queremos llegar. Rafael me estaba diciendo a mí, eventualmente nos vamos a tener que dedicar al ministerio porque yo no puedo seguir mi vida así, yo me estoy reventando, yo estoy agotado, pero estoy en un momento en mi vida en que no puedo seguir así. Yo creo que eventualmente, Adriana, nos vamos a ir para Chile. Y yo, Rafael, Colombia, y él me decía, yo creo que Chile, no sé, vamos a ver el Señor qué va mostrando. Y en una de las conferencias, hace 3 años que fuimos a Pereira, el pastor, estábamos en el apartamento tomando algo. Rafael tuvo una conversación con él, le dijo, en el futuro voy a mover el ministerio y voy a abrir el ministerio aquí posiblemente. Que el pastor muy amablemente nos dice, sería un honor para mí si ustedes quieren trabajar conmigo y vienen a esta ciudad. Entonces Rafael le dijo, bueno, entonces posiblemente cuando vengamos aquí trabajaremos juntos. Sí, eso pasó unos cuantos años atrás y realmente, aunque hablamos de eso, yo todavía no sabía exactamente cuándo. Era algo que Adriana, tú y yo lo habíamos hablado diciendo en un futuro, pero yo no sabía cuándo iba a ser ese futuro. Sabía, mi corazón desde hace muchísimos años siempre ha estado en el ministerio, pero soy un hombre de negocios, pero sabía que eventualmente iba a dejar los negocios a un lado y dedicarme al 100% al ministerio, pero realmente no sabía si iba a ser el siguiente año o 5 años o 10 años adelante. No estaba seguro, sino simplemente estaba siguiendo a Dios y escuchando a Dios y siguiendo adelante, haciendo lo que estábamos haciendo, siendo un hombre de negocio, los negocios por un lado y viajando y enseñando la palabra por el otro. Y hoy día, bueno, te dejo a ti que cuentes esta parte. Hoy día, en esa época, mi mamá, que estaba perteneciendo a otra iglesia, el pastor llama a mi mamá, que es Beatriz Orozco, para que la empezara a ayudar en los cambios que Rafael estaba implementando en cómo los sistemas se debían mantener, cómo los libros debían estar abiertos a la congregación para que la congregación viera qué pasaba con el dinero dentro que ellos ponían las ofrendas y que ellos invertían en el reino. Empezó a haber una transparencia nunca antes vista por las personas y la confianza de la gente empezó a florecer por lo que estaba sucediendo administrativamente. Así que viene a trabajar Beatriz Orozco y también en una de las conferencias Miriam, la abogada, ella fue a una de las conferencias, nos escuchó y se quiso unir, así que empezó a ser parte del ministerio. Y Gloria también nos había escuchado en un CD, a ella le había llegado un CD y empezó a decir, Dios mío, yo llevo de cristiana toda la vida, ¿qué es esto? Creía al revés, esta palabra es la verdad, esto es el evangelio. Y viene también al camino Gloria y se une al equipo para empezar a sacar lo que ahora se llama Iglesia Palabra Pura. Para que todo funcione como debe funcionar, hay una cantidad de gente, que mucha gente es visual y mucha gente es no visual. En otras palabras, está detrás de escena. Pero se requiere un trabajo de todos trabajar con el mismo propósito, de todos tener el mismo querer, el mismo sentir, el mismo corazón, para que todo salga bien. Y sí, obviamente, Adriana, tú y yo somos lo que, por ejemplo, ponemos nuestro nombre y nuestras caras, lo que la gente reconoce. Pero para que esto salga al aire, requiere gente que esté trabajando detrás de nosotros, las personas que los edita, las personas que los transfiere, las personas que los sube a la radio, la persona que está pendiente de que todos los horarios se cumplan. Hay una gran cantidad de gente que, gracias a Dios, hace unos cuantos años atrás éramos tú y yo solamente haciendo todo. Sí. Éramos lo que grabamos, lo que editamos, lo que mandábamos, lo que revisábamos, lo que hacíamos todos. Hoy ya, gracias a Dios, contamos con gente
que se ha venido con nosotros, que creen la visión que estamos teniendo, en el propósito que estamos cumpliendo, y están diciendo: Adriana, Rafael, déjenme ayudarlos, yo quiero servir, quiero dar de mis dones, de mis capacidades, y lo que yo pueda servir, déjenme servir. Y hemos tenido cantidad de gente que hemos podido utilizar en el proceso de estos meses, de estos un par de años, que gracias a Dios están dando su tiempo y sus energías y están haciendo posible el hacer a Jesús famoso. Así es. Este proyecto empezó así, y en una de las invitaciones, Rafael, en un viaje a Argentina, conoció al pastor Giovanni. El pastor Giovanni de Bogotá pertenecía a la denominación de Rema en Colombia, y llamó a Rafael para que por favor fuera a enseñar sobre finanzas a la iglesia. Ya lo había invitado varias veces, por razón del horario pues no se podía. Y Rafael tuvo un tiempo abierto en esa oportunidad. Tenía una conferencia que me la habían cancelado. Le cancelaron una conferencia en un país. Entonces lo llamé a él y le dije: Giovanni, sé que has tratado de llevarme a tu iglesia durante un tiempo. Se me ha abierto una ventana, en un tiempo abierto pero es el único tiempo que tengo. ¿Te viene bien contigo? Y me dice: sí, absolutamente. Te recibimos. Entonces ese año, fue en noviembre, me acuerdo que fue sobre la fecha de Thanksgiving aquí en Estados Unidos, de tiempo de gracia. Acción de gracia. Fui a Colombia y estuve ahí en Bogotá. Creo que fueron 3 o 4 días estuve con él. Con el pastor Giovanni, con Nancy, con su esposa. Y fue un tiempo muy, muy, muy bueno. Y a partir de ahí se creó una relación bien linda con la iglesia Palabra y Poder de Bogotá. Fue cuando la iglesia Palabra y Poder nos dice, el pastor Giovanni hace un año atrás dice: yo quiero estar debajo de Blaze Ministries, me quiero unir a esta misión, a hacer a Jesús famoso, llevando esta palabra, la palabra del Evangelio de la Gracia. Esto ha sido magnífico, ha sido transformador en nuestras vidas. La iglesia está siendo transformada en todos los aspectos: financiero, en salud, en testimonios. La gente está siendo libre. Esto es lo mejor. Y nos unimos ahora a la iglesia Palabra y Poder. Entonces estaban sucediendo unos cambios en el ministerio bien interesantes. Y Andrew Wommack va a la escuela el año pasado y da una profecía. Dice: tengo palabra del Espíritu Santo para hablar en este momento. Hay una persona éramos como 10 personas las que habíamos ahí. Nos dice: uno de ustedes tiene que salirse del mundo secular y tiene que entrar ahora tiempo completo al ministerio. El Señor le está diciendo que no le dé miedo, que Él está con usted. ¿Y quién de ustedes es a quien Dios está dando esta palabra? Daban nervios, pero llegó un día en que Rafael dijo, en septiembre del 2014, Rafael viene a la casa y me dice: Adriana, ha llegado el tiempo, este es el día en que he decidido, me voy a dedicar 100% al ministerio. Así que el año pasado nos comunicamos con el pastor en la ciudad de Pereira y le dijimos: pastor, ha llegado el tiempo. El tiempo ha llegado. En que vamos a vender absolutamente todo para dedicarnos al ministerio de ahora en adelante. Y él: perfecto, entonces, ¿cuándo va a suceder? Y Rafael: no, pues tengo que vender las compañías, tengo que vender mis aviones, tengo que vender los carros, tengo que salir de todo. Voy a salir de todo porque no quiero que nada ahora me detenga en enfocarme 100% al ministerio. Quiero poner todos mis esfuerzos, mis energías en aprender a empezar, porque esto es uno de empezar, sí. A empezar a construir y viajar a Colombia y dejar Estados Unidos no era un paso fácil, créanme, sí. Que no. Y yo me acuerdo que él pensó que sería un par de meses, me imagino, un mes y medio. Y yo le dije, no, el proceso, yo por lo menos voy a tardar un año en hacer todo este proceso, porque eran muchas cosas las que, pues obviamente una vida profesional. Llevo aquí 20 y pico de años en Estados Unidos a nivel profesional también. Llevo más de 15 años bien establecido.
Entonces, pues era un proceso que yo sabía que iba a tardar un tiempo en hacerlo, que no iba a ser simplemente llegar y decir, ¿saben qué? Renuncio y les doy 2 semanas o 3 semanas y hasta que busquen a otra persona que me reemplace. Es una cosa completamente diferente en mi situación. Por lo tanto, yo sabía que iba a requerir por lo menos un periodo de un año el poder hacer toda esta transición, ¿no? Rafael, y también ocurrió algo precioso. Cuando ya estamos terminando la escuela, 2015 terminan ya los 3 años que estudiamos con Andrew Wommack en mayo. 3 años de tanto aprendizaje, de tanto conocer estos grandes hombres y mujeres de la palabra, en que uno sigue creciendo y creciendo y creciendo en el conocimiento y absorbiendo y absorbiendo. Y llegó el tiempo de la ordenación. La ordenación es algo precioso que sucede en la vida de una persona. Es impresionante cómo el apóstol Pablo, aunque Jesucristo fue el que le dio a él el evangelio, aunque Jesucristo fue el que lo llamó a él cuando se apareció en esta luz y le dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él respondió, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesucristo, a quien te persigues, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. De ahí a que Pablo recibió la ordenación, que le impusieron las manos. Sí, estamos hablando de lo que tú acabas de nombrar, que es el versículo en Hechos, el capítulo 9 al capítulo 13. Pasaron 14 años, 17, creo que entre 14 y 17 años pasaron. En que le impusieron las manos para enviarlo a la obra que él tenía por delante. Sí, ahí en el capítulo 13 empiezan lo que se hablan los viajes de Pablo, ¿no? Y de hecho los ancianos fueron los que le impusieron las manos a él. Entonces, que cuando la ordenación se dio la oportunidad de la ordenación, Andrew Wommack no ordena a nadie, sino a quien se siente él guiado por el Espíritu Santo a hacer. Esto no ocurre por personas que tienen escuelas a nivel mundial, sino en algunos casos por ministros que hayan entrado debajo de su escuela en Colorado, en algunos casos, porque solo lo hace por quien él se sienta guiado. Pero decidió romper el protocolo de su ministerio, diciendo que iba a ordenarnos a Rafael y a mí, en que iba a imponer sus manos y quería decirnos palabra de Dios. Sí, de hecho, Adriana, él rompió sus protocolos, por decirlo así, de 2 puntos de vista. Uno, él solamente ordena a gente en su ministerio, ordena a la gente en Colorado. Uh-huh. No lo hace él directamente. Y segundo, solamente ordena a aquellos que salen de Colorado, de la escuela de Colorado, no de otras partes del mundo, tanto nacional como internacional. Pero en este caso rompió 2 protocolos en el sentido de que nos ordenó él mismo y nos ordenó, aunque nosotros nos salimos de la escuela de Colorado, él dijo que nos ordenaba a nosotros 2. Yo lloré cuando oí la noticia y lloré en el momento de la ordenación, porque saber que uno de los más grandes hombres vivos que traen la palabra a la tierra el día de hoy como profeta y como maestro y como representante y autoridad de la iglesia del cuerpo de Cristo, sea quien nos haya impuesto las manos a Rafael y a mí para bendecirnos y decirnos lo que el Señor le estaba mostrando acerca del futuro de nuestro ministerio, es invaluable, es grandioso, más allá de lo que nuestras palabras pueden describir o lo que nuestras palabras pueden agradecer. Y estos socios, todos ustedes están haciendo parte de este ministerio y le damos gracias por poner su confianza en nosotros y en ayudarnos a esta revolución, a la revolución de la gracia, a la revolución que está trayendo en libertad a tantísimas personas en países de habla hispana para que se enamoren del verdadero Jesucristo, del quien los amó primero. Así es, Adriana. Eso es algo que no tiene valor. Algo que realmente hay que entenderlo y hay que verlo de una forma espiritual para darle el peso tan tremendo que tiene. El que un hombre con el peso y la categoría con la cual él camina en el cuerpo de Cristo esté dispuesto a romper su protocolo, porque de hecho
Dos personas en su ministerio le dijeron que no lo podía hacer. Y él dijo que sí, que él lo iba a hacer por nosotros. Y el que él haya querido hacerlo, de hecho, su secretaria nos mandó un email diciendo que él está dispuesto a hacerlo, pero tenemos que, él iba a estar en Washington, un sitio que queda casi a 4 horas de aquí, y que nos presentáramos antes de su conferencia a cierta hora, un día, el día jueves antes de su conferencia, que él iba a hacer una ceremonia privada para nosotros, y así lo hizo. Y Adriana, eso no tiene precio. No tiene precio, porque la impartición que hizo, la bendición y sus oraciones, sus palabras sobre nuestras vidas, sobre nuestro ministerio, sobre nuestro llamado, no tiene precio. Es algo que no tiene valor. Así que bendito sea el Señor, a Él sea la honra, a Él sea la gloria, a Él sea el poder. Gracias, Jesucristo. Empezamos una etapa nueva en nuestras vidas. Como Rafael, como pastor principal de la iglesia Palabra Pura en la ciudad de Pereira, Colombia, y yo también como pastora principal de la iglesia Palabra Pura en la ciudad de Pereira. Así que de ahora en adelante todos los programas que grabaremos para los socios y eventualmente saldrán al aire, los grabaremos desde nuestra nueva local, desde nuestra nueva sede en la ciudad de Pereira, Colombia. Así que bendiciones y hasta la próxima. Bendiciones. Para encontrar más información acerca de nuestro ministerio, visita nuestra página web www.iglesiapalabrapura.com y visita nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube.